vez ustedes han entrado a una iglesia? ¿Se han dado cuenta o se han percatado de los misterios que ella esconde? Hoy conoceremos un poco más de esos grandes misterios que la Iglesia Católica llama los sacramentos. Pero primero, vamos a definirlos. ¿Qué son los sacramentos? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, los sacramentos son, primero, signos sensibles y eficaces de la gracia. Segundo, han sido instituidos por Jesucristo. Tercero, son confiados a la Iglesia. Y por último, ellos nos dan la vida eterna. Nos hacen alcanzar lo que nosotros llamamos el cielo. Muy bien, ya hemos definido qué son los sacramentos. Ahora conozcamos un poco de historia. La Iglesia primitiva, en sus primeros siglos, ya hablaba de algo. Decía que existían ciertos actos que tenían un tipo especial de gracia, ciertamente con una base bíblica, pero que no lo definían como sacramento. ¿Saben ustedes quién fue el primer personaje de la iglesia en la cual lo llama así? Según en un contexto cultural cristiano, el personaje que hace eso se llama Tertuliano. Tertuliano es aquella primera persona que le coloca el nombre sacramento. Nos trasladamos un poquito más, avanzamos un poquito más los años y nos vamos hasta la iglesia medieval. Allí los sacerdotes de Roma ya hablaban de sacramento, pero es sin lugar de duda en el siglo XVI cuando a estos sacramentos se les conoce que son 7. ¿Cuáles son? Yo sé que tú los conoces. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, el sacramento de la confesión, la unción de los enfermos y el matrimonio y el orden sagrado. Muy bien. Muy bien, ahora existió dentro de la historia un concilio, uno de los más importantes al hablar del sacramento. Yo sé que lo sabes. Bueno, te voy a ayudar. Es el Concilio de Trento. Ya más adelante en otras clases hablaremos acerca de los concilios. Pero el Concilio de Trento nos decía que nos daba los principios ya teológicos de los sacramentos. ¿Quieres conocerlos? Muy bien, vamos a conocerlos. El primer principio es que los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. Es en Él en donde se fundamenta cada sacramento, porque Él es el origen, el principio y el fin de cada uno de ellos. Segundo, serían los grados de gracia en los sacramentos. Esto no quiere decir que alguno es menor que otro, sino que algunos sí tienen un cierto plus mucho mayor que otros. Entre ellos tenemos 3: el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Y por último, que los sacramentos confieren la gracia por la propia realización del acto. ¿Entendiste eso? No, ¿verdad? Te lo explico. Es decir, es Dios quien actúa en los sacramentos y únicamente es Él. Muy bien. Esto es lo que... Muy bien. Interesante la historia, pero ahora por un momento la dejamos atrás. Ahora nos preguntamos, ¿los sacramentos influyen en nuestra vida? Pues sí, lo abarca todo. Desde que nacemos, crecemos y morimos, los sacramentos siguen siendo parte de nuestra vida. La Iglesia Católica los divide en 3 grupos: los de iniciación cristiana, los sacramentos de curación y los sacramentos de servicio a la comunidad. Los sacramentos de iniciación cristiana, mediante los cuales se ponen los fundamentos de nuestra vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Luego los sacramentos de curación. Ellos restauran la gracia que hemos perdido a causa del pecado y nos hacen vivir mejor como verdaderos hijos de Dios. En ellos tenemos la unción de los enfermos y la confesión, o el sacramento de la penitencia como lo conocemos. Y por último tenemos los sacramentos de servicio a la comunidad, que gracias a ellos la Iglesia les da a estas personas para que puedan edificar a toda la Iglesia y ser testimonio de fe ante el mundo. Para ello tenemos el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sagrado, orden sacerdotal. Y por último, el Concilio Vaticano II, un concilio muy importante para la Iglesia Católica, nos dice que los sacramentos están ordenados a 2 factores. Uno, a la edificación del cuerpo de Cristo y a la edificación de todos los hombres. Eso nunca te olvides.
Muy bien, hoy en nuestra primera parte de sacramentos, hemos dado un plano general de qué es, cuál es historia y qué dicen algunos concilios acerca de los sacramentos. Espero te haya gustado esta clase y nos vemos en la segunda parte. Cuídate.